Está con nosotros Andrea Balsaña, quien, bueno, es docente, que justamente también tiene que ver con la comunicación, porque hace varios días que nos venimos preguntando en el marco de esta crecida del río Paraná, en el marco de este fenómeno que se denomina El Niño, del cual venimos hablando en diferentes perspectivas en este programa. ¿Cómo hacer para comunicar responsablemente y no, obviamente, emitir cuestiones que tienen que ver con el temor, con el miedo o con cuestiones comunicacionales que quizás no suman y que quizás, en el peor de los casos, restan en la sociedad? Bueno, me parece que Andrea Balsaña es justamente uno de los nombres más indicados para, de alguna forma, despejar incógnitas y quizás darnos una perspectiva en este sentido. Bienvenida, Andrea. Buenas tardes. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, calculo que todavía no hay muchos mensajes que tienen que ver con esto que estamos previendo que puede llegar a pasar y esos mensajes alarmistas, viralizaciones que Sí. quizás no tienen ningún tipo de sustento, pero son eso, son viralizaciones. Todavía no estamos en esa instancia. No, pero por supuesto que todos vemos cómo el río sube y estamos viviendo semanas con muchas lluvias, no solo en nuestra región, sino en todo el país. Y entonces empiezan a despertarse las alertas, que está bien que las tengamos, ¿no? Y los santafesinos tenemos un aprendizaje muy duro en ese sentido, de, bueno, frente a esta situación, empezar a prestar atención a ciertos indicadores, ciertos indicios que nos marcan que, bueno, se viene un fenómeno en el que no es extraordinario, o sea, que es al que nosotros estamos acostumbrados, Exacto. porque vivimos entre ríos y entre Y las dos crecidas ríos. son naturales. Y las crecidas son naturales, igual que la sequía. Lo que pasa es que venimos de 3 años de sequía, en donde nos hemos olvidado, o yo diría se ha corrido de la agenda pública la problemática del riesgo y de la prevención. Y bueno, eso quizás nos ha hecho olvidar de que tenemos que estar siempre preparados, ¿no? En relación con las personas que habitan en las zonas costeras, en las zonas de islas, que muchas de ellas tienen un arraigo muy fuerte con su territorio, con su terreno, con su casa, ¿cuáles son las mejores estrategias para no alertarlos, pero sí decir, ojo que quizás tenés que irte de tu casa? Sí. Hay dos situaciones, diría yo. Uno, quienes viven en zona de islas, acostumbrados al vínculo con la naturaleza. En esos casos hay que escucharlos. En general tienen más claro los indicadores de hasta dónde va a llegar el agua, porque bueno, hay indicios de la propia naturaleza y hay un vínculo que es distinto de quienes están viviendo quizás en zonas que tienen riesgo, pero que no saben que es una zona de riesgo, por ejemplo, toda la costa de Santa Fe, ¿no? Entonces son dos situaciones distintas. Después tenés casos que obviamente hay que atender de manera diferente. Una cosa es quien vive históricamente en un lugar y conoce los vaivenes del río, y otra cosa es aquellos que se han ido a instalar, que lamentablemente en los últimos años ha habido mucha radicaciones precarias de familias que no tenían otro lugar y se instalan en las zonas bajas o en los propios reservorios. Esto se ve en el ingreso de la ciudad, lamentablemente sí. Muchas familias también asentadas en zonas bajas en torno de la ruta 168. A tal punto que esos lugares ya tienen nombres de barrio. Sí, pero en muchos casos son familias que no están habituadas al vínculo con el río y que entonces sí es necesaria una vinculación diferente, ¿no? Porque hay que hablar con ellos, explicar y por supuesto tendrá que el Estado tomar alguna decisión respecto de eso, porque apenas el río alcance determinada altura, hay familias que ya están radicadas en zonas bajas y por lo tanto deberían evacuarse, ¿no? Entonces son realidades muy distintas, ¿no? Y por eso es importante conocer las historias de cada uno de los barrios y los perfiles de quienes integran estos lugares. Y también por eso es muy importante que no se dejen de priorizar las políticas de prevención y gestión de riesgo, que una de sus líneas de trabajo que se trabajó en la ciudad de Santa Fe durante muchos años, pero en los últimos se aflojó, vamos a decir, es esta cuestión de cuidar que no permitamos las radicaciones de vivienda en zonas de riesgo, porque eso es generar más espacios de riesgo, ¿no? O sea, en eso tiene que estar el Estado municipal. En eso, claramente tiene que estar el Estado municipal y provincial, depende de los lugares, pero bueno, así como digo, para todos los niveles económicos, ¿no? Porque en la zona de Arroyo Leyes y Rincón, por ejemplo,
impulsados por el Procrear y con el visto bueno de los dos municipios, se asentaron muchas familias, construyeron y crecieron loteos en la zona donde no estaba protegido, ¿no? Y por eso está todo ese movimiento de vecinos que piden por la ampliación de la defensa, ¿no? Entonces, eso es lo que técnicamente se llama generar espacios de riesgo, o sea, no eran zonas con riesgo hídrico. Ahora, si nosotros como ciudadanos habitamos las zonas de riesgo, generamos espacios que van a tener riesgo. O sea, no hay, digamos, en esto no hay ciencia ficción, hay ciencia, hay información, hay estudios, hay experiencias históricas. Entonces, bueno, por eso digo de todos los niveles económicos, ¿no? Uno por ahí mira solamente, o quizás el Estado está acompañando más a aquellas familias que tienen menos recursos, pero también hubo familias jóvenes que accedieron a Procrear y construyeron su vivienda en zonas donde no se tendría que haber construido, ¿no? ¿Es igual la situación? Estimo que no, porque la geografía es diferente, pero el análisis de la situación, ¿qué dice con relación al norte de la ciudad, por ejemplo, Recreo y toda esa zona, con relación a la costa, que son los dos lugares donde tenemos río? Sí, ¿en qué sentido? En el sentido de la prevención que hay que realizar, esta cuestión de los asentamientos. Yo creo que, digamos, la prevención tiene que ser en todos los niveles, ¿no? Y en los dos casos hay que sostener un trabajo que se había iniciado y que también se discontinuó, espero que la nueva gestión lo retome, que es un trabajo de educación permanente con las escuelas, ¿no? O sea, yo creo que en las escuelas tiene que ser obligatorio que se trabaje la prevención y la gestión de riesgo, porque es como en todas partes nos educamos en aprender ciertas medidas que tenemos que tomar en caso de, así como sabemos en caso de incendio qué tenemos que hacer en caso de los fenómenos climáticos a los que estamos expuestos en nuestra región. Por supuesto, acá no estamos expuestos a terremotos. No. Cualquiera de nosotros vive un terremoto y no sabe para dónde salir. Pero quienes viven en Mendoza o en San Juan, saben qué hacer. Inmediatamente tienen, ¿viste? Es más, perciben los terremotos y no se asustan, digamos. No, es Yo verdad. tuve una experiencia y casi entro en pánico. Sí, me pasó exactamente lo mismo. Y eso que el terremoto no avisa, ¿no? En cambio, los ríos y la lluvia tenemos la ventaja de que nos avisan con tiempo. El río ciclo nos es da larguísimo. 20 días, porque podemos ver cómo crece desde las y te diría que más, venimos hablando desde febrero de esta crecida. Sí, pero incluso específicamente hay cálculos y modelos que te permiten en 20 días, 15, ponerle saber en cuánto crece el Paraná. Acá. O en 5 días, siempre se dice, respecto del salado. Y las lluvias tienen mayores niveles de incertidumbre o de imprecisión, pero todos hemos visto los radares, la información satelital que te permite, bueno, con varias horas poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos generales, toda la población tiene el derecho a saber que vive en una zona de riesgo y a qué riesgo está expuesto y qué tiene que saber en caso de que eso ocurra, que ojalá no ocurra, pero uno tiene que estar preparado, ¿no? Y por supuesto hay que atender las realidades que son distintas, ¿no? Además de todo lo comunicacional que tiene su otro componente por la complejidad mediática que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, que no se puede generar pánico, pero claro, sí advertencia. Advertencia es fundamental. Bueno, eso es, vos decías que no han ocurrido esos episodios de... Todavía, al menos. Sí. Pero son esperables. Pero son esperables, o sea, pensemos que estamos en un entorno mediático mucho más diverso y volátil, más complejo. todo el tiempo. De que, digamos, no solo están los medios tradicionales de comunicación y sus espacios, sino que también las redes sociales y las plataformas digitales han abierto una multiplicidad de formas de expresión y permiten que cualquier persona diga y dé información, ¿no? Y produzca contenido. Y eso no tiene un control de un chequeo de fuente, vamos a decir, ¿no? Claro. Entonces, en esos espacios pueden circular noticias falsas, rumores, y eso complica muchísimo la comunicación en una situación de emergencia, ¿no? Ante esa situación, no digo periodistas, no digo comunicadores populares, no digo gente ligada a los medios de la comunicación, digo quien espera el 15 todos los días en Yapeyú, quien trata de caminar por su barrio para llegar y le llega un mensaje diciendo, che, va a pasar esto. Algo que me pasó hace poquito. Che, ¿es cierto que se viene una tormenta fuerte que va a durar como 8 horas? ¿Qué dice el servicio meteorológico? Me parece que
fomentar la información oficial a través de las fuentes oficiales es como un primer filtro. Sí, primero es fundamental que el Estado, por un lado, y los medios, que podrían ser fuentes oficiales también, pero también los medios tomen información oficial y chequeada. Y para eso es muy importante que el Estado genere canales sistemáticos de comunicación de la información. Es decir, cuando hay una situación de riesgo, siempre se habla, la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser oportuna y tiene que ser sistemática. Es decir, no sirve dar una información suelta. Aislada. Uno tiene que generar canales de comunicación y mecanismos de comunicación que permitan saber a la ciudadanía que vos cada determinados momentos, de determinada manera, se informa la situación. Pensemos en el COVID, ¿no? La pandemia fue una gran emergencia, ¿no? Y entonces, en una situación de emergencia, saber que a tal hora se da el parte respecto de cuál es la situación y demás, ayuda a agregar un poco de tranquilidad en un escenario de altísima incertidumbre, ¿no? Entonces, la incertidumbre no va a dejar de ocurrir, porque nosotros no tenemos la certeza de si va a llover mucho, si la tormenta es de 8 horas, de 3 horas. Bueno, si bien ha avanzado la investigación científica sobre eso, hay incertidumbre. O sea, Sí, hay cosas claro. que no se conocen. No están cerradas. No podemos decir A o B, ¿no? Y entonces, en esos escenarios de incertidumbre, instalar canales de comunicación oficiales que brinden información certera, precisa, clara, o sea, no dando complicaciones, sino información que sea clara, oportuna y sistemática, es como la clave para comunicar en situaciones de emergencia. Y evitar la las otra, falsas noticias. La otra cuestión es la confianza. O sea, si yo no tengo confianza en el Estado, si no tengo confianza en los organismos oficiales, y hoy lamentablemente vivimos en sociedades con altos niveles de descreimiento en todas las instituciones, ¿no? Pero bueno, si yo no tengo confianza, o si desde el Estado se emiten informaciones confusas, o se oculta información, o se miente, o se tergiversa información, eso no ayuda. O sea, es muy importante las dos cosas, ¿no? Que exista la información clara y que se consolide la confianza cada vez que se comunica. Eso ayuda a que si hay desinformaciones, si circulan informaciones falsas, rumores que suele haber en situaciones de emergencia, que uno tenga la posibilidad de chequear con quien tiene la información. Y en eso el rol de los periodistas es muy importante, ¿no? Porque, bueno, es decir, bueno, esperen, esto circula, sepan que esto circula, pero consultamos con tal persona, con tal situación, y esta es la situación, ¿no? Siempre lo mejor es ponerlo sobre la mesa. Twitter no es una fuente, gente. Twitter no bueno, es una fuente. depende para qué, depende no para es una qué. fuente, por favor. En muchas cosas... En este caso, Andrea. Sí, no es una... pero bueno, la gente, incluso Instagram, Facebook, mucha gente filma una situación. Digo, hay una emergencia, una lluvia grande, Una pedrada. cae piedra, típico. Vas y filmás porque Sí. aparte no podés creer, digamos, y Sí, compartís, es probable. ¿no? Y entonces esta situación de que todos producimos información, lo que falta es que esa información tenga una buena interpretación, una buena contextualización. Y ahí el rol del Estado es clave y el rol de los periodistas y los medios también es importante, que son los dos espacios institucionalizados, vamos a decir, donde yo chequeo la información. En general, las fake news, eso también está estudiado, muchas fake news o informaciones falsas y demás, el problema es cuando lo terminan levantando actores del propio sistema. Claro. O sea, algún político, vamos al caso de la pandemia, presidentes que negaban la pandemia. Digo, o sea, entonces ahí es donde se vuelve grave, ¿sí? Porque doblemente grave. Primero porque levanta una información que es falsa. Se la y segundo, institucionaliza, se le da entidad. Y segundo, suma un granito más para dejar de creer en las instituciones. O sea, es un círculo que genera doble problema, ¿no? O cuando algunos periodistas difundían determinado tipo de remedios para curar el COVID, Sí. ¿no? Bueno, que circularon también, ¿no? O sea, hay que entender que eso circula porque es una forma de tramitar los miedos también, ¿no? O sea, frente a lo desconocido, frente a lo incierto, bueno, Necesitas uno tener alguna certeza, claro. Busca alguna certeza que le pueda... Un anclaje por otro lado. Claro, que le pueda bajar el nivel de incertidumbre. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que hay que tener presente y por eso es muy importante, vuelvo a decir, que se
desde el Estado, bueno, será la municipalidad, no solo la de Santa Fe, sino de las ciudades vecinas, será el gobierno provincial que tengan que instalar de nuevo esos mecanismos sistemáticos para brindar información, que tengan una información clara y ordenada, que no oculten información, es decir, que se dé información, que se habilite, que la prensa pueda preguntar y pueda relevar datos y constatar. Y por supuesto el rol de los medios también ahí con su responsabilidad a flor de piel, vamos a decir, ¿no? A diferencia de lo que cualquiera puede publicar en las redes. Andrea, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y en alguna oportunidad hablemos de política. Hoy no se puede. A flor de piel. Hoy no creo que se pueda por una cuestión de veda. Seguramente vamos a caer. Claro. Pero en algún otro momento analicemos política. No hay problema, no hay problema. Muchas Sí. gracias por tu tiempo, Andrea. No, a ustedes y ojalá tengamos la mejor combinación de factores para afrontar el fenómeno del niño. Ojalá. Que va a estar presente y que, bueno, hay familias que no la van a pasar bien y entonces en eso tengamos, bueno, estemos, como siempre decíamos, hay que siempre estar un poco mejor preparados. Eso es lo que hay que apuntar, ¿no? No es que vamos a estar en una situación de control de la situación, porque la naturaleza juega como quiere y nosotros hacemos bastante daño, sino que también cada vez tengamos más capacidades para afrontar esto desde todos los niveles, o sea, desde el comunitario, el familiar, el barrial y también a nivel de los estados. Muchas gracias, Andrea. A ustedes.